doctora Mónica. Gracias por acompañarnos. Vamos a tratar el día de hoy de un tema coyuntural bastante importante, que es la enfermedad de la difteria, ¿ok? En las últimas semanas, efectivamente, ya se han ido presentando los primeros casos después de 20 años de haber dejado de escuchar de esa enfermedad. Por lo tanto, seguramente para muchos de nosotros es una enfermedad nueva, es una enfermedad que no todos sabemos si es que existe un tratamiento, ¿no? ¿Cómo es este tema? Pero efectivamente, este webinar está dedicado a poder conocer un poco más acerca de este diagnóstico y hacer un llamado a la calma, decirles que esto no es, esta es una enfermedad que tiene cómo prevenirla, que tiene un tratamiento que ya está estudiado y que por lo tanto es importante poder informarnos justamente para poder estar protegidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Lencastre, que es graduada en medicina en la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en gerencia de servicios en la Universidad Cayetano Heredia, y bueno, actualmente trabaja en Star Vital como médico capacitador, tiene más de 7 años justamente en experiencia como médico capacitador. Doctora, por favor, le brindo el paso. Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla, me parece que aquí está, ¿verdad? ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien, por favor? Perfecto. Ya, excelente. Justo como comentabas, Rodrigo, hoy día vamos a hablar acerca de la difteria, de qué es lo que está sucediendo, cómo estamos enfocándolo, qué podemos hacer y sobre todo ver las mejores alternativas para no caer en el pánico. Recordemos que, como bien has dicho, Rodrigo, es una enfermedad que ya es muy conocida, es antigua, ya tenemos tratamiento. Entonces hoy día vamos a revisar todo eso para estar un poco más tranquilos y ver qué es lo que nosotros podemos hacer para poder evitar alguna complicación o para poder evitar de repente un impacto negativo con respecto a esta enfermedad. Nosotros hablamos de la difteria es una enfermedad que es causada por el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Siempre le ponemos nombres un poco complicados a las bacterias, a los gérmenes, pero ese es el nombre de del germen que lo está causando. Y es una enfermedad para la cual nosotros ya contamos una vacuna, quiere decir que, por eso es que nosotros decimos que es inmunoprevenible, porque ya tenemos una vacuna que puede ser efectiva, que es efectiva para este tipo de germen. Es una infección que en realidad ha causado muchas muertes en el pasado. Antes de 1900, a finales de 1800 más o menos, ya se sabía que existía esta enfermedad, ya había causado muchas muertes y fue por eso que se fue trabajando en diferentes alternativas para no tener un impacto negativo. Es por eso que se comenzaron a trabajar las vacunas y se sacaron los primeros prototipos al inicio de 1900, luego cambiaron las vacunas, entonces siempre se ha ido renovando, ¿no? Y es así que nosotros contamos con una vacuna actualmente para esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una sintomatología y un cuadro clínico muy similar a cualquier otra infección de vías respiratorias, pues también es una infección de vías respiratorias. Entonces, principalmente vamos a ver que las molestias se van a presentar en la garganta, en las vías respiratorias a veces superiores, a veces inferiores, y el problema de esta infección es que si no la controlamos, sí puede atacar a otros órganos y puede producir diferentes fallos en los órganos. Por ejemplo, en el caso del corazón puede producir miocarditis, problemas en general a nivel cardiovascular, puede producir problemas de neuropatías, puede producir, por ejemplo, problemas renales, con insuficiencias renales inclusive, y se sabe que más o menos la letalidad debería ser alrededor del 5%. Hace muchos años, como les digo al inicio, la letalidad era hasta 50%, entonces la mitad de las personas que se contagiaban de difteria se morían. Ahora sabemos que la letalidad es 5%. Y si bien es cierto que
Es una infección que conocemos, que sabemos que podemos prevenirla, que podemos combatirla. Es importante decir que esta letalidad es alta. Es más alta que la del coronavirus. El coronavirus tiene una letalidad de 1% aproximadamente y la letalidad de difteria es 5%. Quiere decir que es una infección que sí es más agresiva. Entonces hay que cuidarnos un poco más. La diferencia es que no es una infección que tenga una facilidad de contagio tan alta como la del coronavirus. Entonces es muy importante que nos cuidemos, pero que tampoco caigamos en pánico. Es una infección un poco más severa, sí, pero tiene tratamiento, hay formas de prevenirla. En el caso del coronavirus es una infección un poco más, digamos que es un poco más lenta en su cuadro clínico, es menos intensa en cuanto a las complicaciones, en cuanto a las secuelas que podría causar, pero la diferencia pues es que el coronavirus se transmite muy rápido y que no tenemos un tratamiento que únicamente depende del sistema inmunológico. Acá en difteria también depende del sistema inmunológico, pero es importante recalcar que las complicaciones son un poco más, se dan mucho más frecuentemente que en coronavirus. Entonces es importante de todas maneras revisar qué estamos enfrentando ahora y cómo podemos disminuir o minimizar el impacto. ¿Cómo se transmite la difteria? Ustedes se van a dar cuenta y ahora se deben estar dando cuenta porque han recibido de repente mucha información acerca de COVID, acerca de las enfermedades infecciosas respiratorias y se van a ir dando cuenta, de repente muchos de ustedes ya se han dado cuenta que casi todas las infecciones respiratorias o todas las infecciones de vías respiratorias altas se transmiten de la misma manera, tienen un cuadro clínico muy similar, entonces cuando ustedes van accediendo a más información, pueden entender mucho mejor cómo son los procesos y se van a ir dando cuenta que también a veces, por eso es que es un poco complicado distinguir una u otra infección, porque a veces decimos, pero ¿por qué no puede diagnosticar o por qué no puede diferenciarlos? Porque los cuadros clínicos son muy similares y son pequeñas diferencias las que nos hacen darnos cuenta qué enfermedad puede ser y qué enfermedad no. Y al igual que en coronavirus, porque de repente ese va a ser un ejemplo un poco más cercano para todos ustedes, al igual que en coronavirus, la infección se transmite a través de las gotas, de la saliva, por los estornudos, la tos, que vienen de personas que están infectadas. Igual tenemos el tema de la distancia, que más o menos es 1.5 metros, es decir, que podemos guardar la misma distancia que en COVID y vamos a tener la misma protección que en COVID. Entonces la distancia física va a ser muy importante. Y también tenemos que recalcar que nosotros hace, sí, pues como decía Rodrigo, más o menos 20 años, nosotros ya habíamos erradicado la difteria. En Perú no teníamos difteria. ¿Por qué es que vuelve a ocurrir un rebrote? Puede ocurrir porque estamos en contacto con personas que están infectadas porque de repente no han recibido la vacuna, que muy probablemente no sea en Perú, sino que vengan de otros lugares. Por ejemplo, si viene alguien del extranjero y en ese país no era parte del esquema nacional de vacunación la difteria o de repente simplemente no lo vacunaron y de pronto viene con la infección, va a comenzar a transmitirla. Entonces, nosotros hace 20 años no teníamos difteria, por lo tanto, si entre todos nosotros, digamos que si estamos todos juntos, todos nosotros los que hemos recibido la vacuna no tenemos problema, inclusive parte de la población peruana que no ha recibido la vacuna, también estuvo protegida mientras todos los demás estábamos protegidos, porque no había forma de que los que están vacunados transmitan algo a los que no están vacunados. Pero cuando ya comenzamos a tener el tema de los viajes, de las migraciones, que las personas viajan a un lugar, viajan a otro lugar, que personas vienen de otro lugar, de repente son personas, son niños, entonces dejan su esquema de vacunación a medias y por lo tanto vienen de repente y traen la infección. Entonces, aquellas personas que no han sido vacunadas van a tener tienen una posibilidad muy alta de infectarse con esta bacteria. Entonces, es importante esto porque
No es que sea una infección nueva, lo que pasa es que ha ingresado en algún momento y las personas que no han sido vacunadas son las personas que van a tener la predisposición a tener esta enfermedad. ¿Cómo nos damos cuenta de que puede ser difteria o no? La verdad es que es muy complicado diferenciarlo para alguien que no es especialista. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros decimos, pues, el inicio es agudo, pues todas las infecciones respiratorias agudas, todas tienen el mismo inicio, es decir, se presentan de manera súbita, por ejemplo, pueden tener un poco de fiebre, como cualquier resfrío, puede haber un poco de dolor de garganta, como cualquier resfrío, podría haber también disfonía y ese es un síntoma importante. Por ejemplo, en muchos de los resfríos no suele haber disfonía. Disfonía es cuando nosotros tenemos una alteración de la voz por una inflamación de las cuerdas vocales. Disfonía, nosotros le llamamos a lo que comúnmente las personas dicen afonía. Estoy afónico. En realidad el término correcto es disfónico porque cuando estamos afónicos quiere decir que no podemos hablar. Pero ese que habla y que tiene dificultad para hablar porque está como con la voz medio alterada, por decirlo así, esa persona tiene disfonía, no tiene afonía. Entonces, a veces nosotros comúnmente o coloquialmente decimos, estoy afónico, pero no, la verdad es que uno está disfónico. Afónico es el que ya no puede hablar nada de nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una inflamación de las cuerdas vocales o a la altura donde están las cuerdas vocales o por la cercanía que hay con la garganta, con la parte de la garganta de las amígdalas, las cuerdas vocales también se llegan a inflamar. O también puede ser porque vemos que a veces sucede que se inflaman los ganglios y eso nosotros le llamamos adenopatías y son los ganglios del cuello. Entonces, al inflamarse los ganglios del cuello, pueden también generar inflamación a nivel de las cuerdas vocales o presionarlas y eso puede ocasionar que las personas tengan alterada su voz. ¿En qué tipo de infecciones respiratorias comunes vemos esto que se altera la voz? Normalmente lo vemos en las laringotraqueitis. Y ese sí es un diagnóstico diferencial porque cuando nosotros tenemos un resfrío común o inclusive tenemos COVID, normalmente no hay alteración de la voz. Normalmente, usualmente, habitualmente. Pero en esta enfermedad es un poquito más frecuente. Entonces podría suceder porque tenemos el tema de los ganglios que están inflamados a nivel del cuello. Y también otra de las cosas que puede diferenciar o puede ayudarnos a diferenciar es el tema de las plaquitas que se van a formar en la parte de la garganta, muy al fondo, por ejemplo, como por las amígdalas, se forman como unas placas medio blanquecinas y eso es a lo que se le llama pseudomembrana. No se da en todos los casos, se da en algunos y cuando se da, nosotros fácilmente lo podemos detectar. Cuando no se da, pues simplemente nos guiamos del cuadro clínico, vemos el tema de las adenopatías. Recordemos que estos son síntomas que se describen en el libro, por decirles así. Quiere decir que hay personas que no tienen un cuadro clínico típico del libro. Es igual que en coronavirus. Nosotros sabemos que el cuadro clínico de coronavirus es un cuadro de resfrío común con intensidad mucho más alta que el resfrío común y la sintomatología puede ser muy variable de acuerdo a la respuesta que tiene el organismo y también de acuerdo a qué órgano o a qué parte del cuerpo está más inflamada. Entonces, es también algo muy similar. No todas las personas van a presentar disfonía, no todas las personas presentan la pseudomembrana y no todas las personas tienen fiebre baja. Algunas personas pueden tener la fiebre un poco más alta, otras personas puede ser que no tengan casi nada de fiebre, de repente una pequeña febrícula y que a veces pasa inadvertida. Entonces, tenemos siempre que estar alertas. Cuando nosotros tenemos infecciones eh, que son de brotes, que pueden ocasionar epidemias, nosotros como sanitarios sí estamos alertas y estamos pensando, y ahora estamos pensando en que toda persona con infección respiratoria no solamente puede ser COVID, también puede ser difteria. Entonces en nuestras cabezas ya está. Pero diferenciarlos no es tan sencillo. Muchas veces nos guiamos por el cuadro clínico, por cómo va evolucionando la persona.
¿Cómo nos podemos dar cuenta, podemos intuir que nos estamos acercando mucho más a tener la certeza de que sabemos de qué se trata realmente de la difteria o no? Nosotros decimos que pensamos o que sospechamos que se trata de difteria cuando la persona presenta esa laringitis, la faringitis, cuando hace un cuadro muy similar al de una laringotraqueitis, pero estamos en una época de rebrote. Entonces, podemos pensar que se trata de una difteria más que de una laringotraqueitis, porque todo se analiza de acuerdo al contexto en el que estamos. Y decimos que que probablemente sí es, porque ya tenemos mayor certeza clínicamente cuando vemos todos estos síntomas y encontramos esas plaquitas de las cuales les estaba comentando en las amígdalas, también a veces pueden aparecer en la nariz inclusive. Entonces, cuando las encontramos, ya casi estamos seguros de que puede tratarse de difteria. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos hace falta para poder confirmar? Normalmente nosotros confirmamos con los cultivos y confirmamos a veces también con pruebas con el PCR, ¿no? Que nos ayuda a ver el tema de las toxinas. Entonces, eso de ahí nos va a ayudar a tener la mayor certeza en cuanto al diagnóstico. Recordemos que cuando nosotros hablamos de enfermedades en general, lo más importante siempre es el cuadro clínico. Es decir, que si alguien por A o B no puede llegar a pasar por un cultivo o de repente ya tiene avanzada la enfermedad y el cultivo nosotros sabemos que demora entre 2 y 3 días en tener un resultado. Hay exámenes que demoran, el PCR por ejemplo también demora como 3 días. Entonces, si nosotros vemos que el cuadro clínico está avanzado, hay mucha sospecha, igual se le va a dar tratamiento como si fuera una difteria. No podemos esperar mucho si es que vemos que la condición de la persona amerita un tratamiento precoz. Entonces, es importante recordar que no es 100% obligatorio que todas las personas tengan un cultivo para poder llevar un tratamiento o para poder tener un diagnóstico o para poder por lo menos tener la consulta por el especialista. Es como en coronavirus. No es necesario que las personas vengan con su prueba molecular para decir, sí, recién le voy a dar un tratamiento, recién lo voy a observar. No, nosotros nos guiamos del cuadro clínico. El cuadro clínico pesa más que los exámenes de laboratorio, que cualquier examen. Un cultivo puede salir negativo y si la persona tiene todos los síntomas, tiene las plaquitas que les digo, definitivamente para nosotros en una época como esta, donde hay rebrotes, decimos es difteria. Y así el cultivo salga negativo, lo vamos a manejar como difteria. Entonces, eso es algo que tienen que entender, que no solamente sucede en estas enfermedades, sucede en todas las enfermedades. Lo que hace el diagnóstico y lo que manda siempre en el diagnóstico es el cuadro clínico y por eso es que siempre es importante que sean evaluados por un especialista, porque muchas personas quieren, yo he visto mucho en redes sociales que las personas consultan entre ellos, ¿no? Entre los integrantes de un grupo, por ejemplo, ¿y cómo te diste cuenta que tenías esta enfermedad? ¿Y qué usaste en esta enfermedad? Entonces, todas eh, cuentan sus experiencias, que eso no está mal, pero eso no nos sirve como parte de la evaluación. Es importante que las personas sean evaluadas. Y a veces las personas están tratando de omitir el paso de la evaluación porque dicen, si al final lo que me va a confirmar es el cultivo, pues ¿para qué necesito la evaluación? Mejor me voy de frente a la clínica y me hago un cultivo, porque yo pienso que tengo la enfermedad. Pues no es así, no necesariamente funciona así. A veces van y se hacen los cultivos y en los cultivos no sale nada y piensan que no tienen la enfermedad y los cultivos tienen un margen de error bastante alto, entonces no son específicos y no son completamente sensibles. Es como COVID, las personas dicen, me iré a hacer mi prueba molecular y de repente se la hacen en un momento en donde les va a salir negativo porque no era el momento para hacerse molecular, o se quieren hacer la prueba rápida porque dicen mejor la prueba rápida y se confunden y al final terminan teniendo diagnósticos equivocados, porque no se hacen la prueba en el momento adecuado y porque no han considerado que los exámenes todos tienen un margen de error. Por ejemplo, cuando hablábamos en COVID también les decíamos mucho eso.
El cuadro clínico es lo que manda. Si la persona tiene una prueba molecular negativa, una prueba rápida negativa y tiene todo el cuadro clínico, para nosotros es COVID. Así los exámenes digan otra cosa, así en las placas no salga nada, igualito, nosotros lo manejamos como COVID. Es lo mismo acá. El cuadro clínico es lo que manda. Y nosotros sabemos que existen otras enfermedades que se pueden parecer, pero también conocemos las diferencias entre una y otra enfermedad. Y sabemos cuándo las enfermedades se están complicando. Por eso es importante que siempre visiten al especialista. Puede ser que la molestia la tengan en la garganta y no se hayan dado cuenta que ya estén haciendo un problema cardiovascular, porque ese problema cardiovascular lo voy a escuchar solamente con mi estetoscopio cuando encuentre un soplo, porque ese soplo no lo van a encontrar ustedes con síntomas, porque no da síntomas. Los síntomas que van a encontrar a nivel cardiovascular son síntomas ya de enfermedad avanzada. Entonces, cuando nosotros queremos indagar acerca de si la enfermedad está complicándose o si se está de repente, se está, como quien dice, yendo a un solo órgano o está afectando a diferentes órganos, necesitamos hacer la evaluación y probablemente necesitemos correr otros exámenes. Entonces, es importante eso, para que siempre sean evaluados. ¿Y qué es lo que sucede en el caso de difteria? Nosotros sabemos que la difteria tiene una vacuna desde hace muchos años. Nosotros en Perú, porque también ha surgido la gran incógnita, porque muchas personas eh, han estado preguntando, ¿estaré vacunado? ¿No estaré vacunado? ¿Cómo voy a saber? ¿Estará vacunado mi papá? ¿Estará vacunado mi abuelo? ¿Les faltará la vacuna? ¿Cómo saber? Entonces nosotros tenemos dentro de nuestro esquema de vacunación eh, nacional, tenemos incluida la difteria, que viene junto con la pertusis y el tétanos, que es la que le dicen DPT, que se le ponen a todos los niños, porque dentro de nuestro esquema nacional de vacunación está incluida, con todos sus refuerzos, está completa. Es decir, que todos los niños que han sido vacunados de bebé conforme el esquema de vacunación y no se han saltado ninguna vacuna, están cubiertos hasta los 10 años. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque han habido mamás que me han estado preguntando, ¿y mi niño de 4 años lo llevaré a vacunar? Yo le digo, pero ¿has completado las vacunas? Sí, están completas hasta lo que le toca. Entonces, no es necesario que siga con su esquema de vacunación. No le pueden adelantar las dosis, no es necesario ponerles doble cuando ya completaron el esquema de vacunación. La vacuna dura 10 años. Es decir, que necesitamos un refuerzo cada 10 años. Los refuerzos se dan igual en 3 dosis y vamos a tener en cuenta esto porque a veces hay personas que se han vacunado contra tétanos y les han dicho, estamos dando la vacuna de tétanos, se han vacunado contra tétanos y de repente esa vacuna también tenía difteria porque a veces vacunan difteria tétanos, porque la vacuna puede venir así, puede venir compuesta difteria tétanos. Entonces, algunas personas que se han puesto la vacuna de tétanos también ya se han puesto la vacuna de difteria. Entonces, es importante que revisen les dan como un cartoncito que viene a ser como su certificado de vacunación. Entonces, es importante que revisen ese certificado que les han dado para estar seguros que la vacuna que les han puesto sea, por ejemplo, si se han puesto de tétanos, que haya sido la de tétanos con difteria y para que estén más tranquilos. Entonces es importante revisar los cartoncitos, inclusive cuando sale el certificado, uno puede llamar al centro de salud donde recibió la vacuna y preguntar, mire, yo recibí tal vacuna porque se tiene un registro de las vacunas, inclusive de las marcas de las vacunas, todo con respecto a las vacunas que reciben las personas, porque todo queda registrado. Entonces se puede saber qué vacuna recibió, cuántas dosis recibió, si le falta alguna dosis, si recibió el refuerzo completo, si no lo recibió. Entonces todo eso sale en los cartoncitos que a uno le dan cuando uno se vacuna. Entonces, por ese lado, aquellas personas que hayan estado recibiendo sus refuerzos no tienen de qué preocuparse porque tienen refuerzos y solamente es cada 10 años. En cuanto a las personas que de repente se vacunaron cuando eran niñas y nunca más se volvieron a vacunar, esas personas sí se deben vacunar. ¿Qué más es importante saber con respecto a esta enfermedad?
que existe tratamiento. Es muy diferente al caso de coronavirus. Siempre decimos que las infecciones virales tienen menos impacto que las infecciones bacterianas. En este caso, la difteria es una infección bacteriana y es por eso que sí tiene un tratamiento con antibióticos, a diferencia del coronavirus. El coronavirus es un virus y los virus no tienen tratamiento con antibióticos. En cambio, las bacterias sí. Es por eso que sí son eficaces los antibióticos para esta bacteria. El tipo de antibióticos que se va a usar va a depender. Por eso es que depende mucho de la evaluación que les hayan hecho, depende de los antecedentes que tengan, porque yo estoy segura que ahorita en redes sociales las personas nuevamente están opinando, así como decían, para coronavirus hay que tomarse citromicina, ni bien uno tiene el problema. Y seguramente ahora también están recomendando muchos antibióticos porque dicen, ese es el efectivo, ese es el que me hizo a mí bien o no. Entonces, tienen que hacerse evaluar porque depende del antibiótico de acuerdo a si tienen antecedentes importantes de salud, si tienen de repente alguna complicación debido a la misma difteria o si es que tienen una enfermedad de fondo, una enfermedad crónica. No es lo mismo una persona que tiene diabetes, una persona que tiene hipertensión, etc. Entonces va a ser muy importante eso para que se pueda dar el tratamiento correcto y no se ponga en riesgo la vida de las personas, porque un mal tratamiento o un tratamiento que no sea el adecuado para esta enfermedad podría también ocasionar mayores complicaciones, porque todos los antibióticos que se utilizan para esta enfermedad tienen efectos secundarios y hasta los más suavecitos que nosotros podemos decir también tienen efectos secundarios. Entonces es importante que no se automediquen, es importante que vayan donde el médico para que el médico les pueda indicar el tratamiento correcto. Tampoco se vale ir donde el de la farmacia, porque los señores de la farmacia son químicos farmacéuticos. Si es que tienen suerte, encuentran al químico farmacéutico. Y el químico farmacéutico les puede informar sobre todas las características del medicamento, pero él no va a poder hacer unidad clínica de acuerdo a los antecedentes que tiene, de acuerdo a los síntomas que tienen y de acuerdo a la predisposición a otras enfermedades que tienen. Porque si yo le doy un antibiótico que al final tiene un efecto secundario y que está relacionado a alguna enfermedad que la persona aún no tiene, pero que va a tener más adelante, pues le voy a acelerar la del desarrollo de esa enfermedad o de repente la voy a complicar. Entonces es importante eso. No se automediquen, no pregunten en las farmacias qué medicamento es el que me debo tomar para difteria, no estén haciendo eso porque se pueden hacer más daño y van a terminar peor que como hemos terminado en coronavirus. Hay muchas personas que han terminado complicadas por tomar mal los medicamentos, porque se han tomado medicamentos y lo que han hecho es hacerse daño a otros órganos. Acá también puede pasar lo mismo. Y en el caso de la difteria tiene más mortalidad que coronavirus, entonces es muy importante que no se automedique. También es importante tratar de evitar los contagios. Si una persona tiene difteria, la forma de aislamiento es exactamente la misma que en coronavirus. También las mismas barreras o los mismos cuidados que hemos tenido en coronavirus los podemos tener en difteria. No es algo diferente, es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que no es necesario que salgan corriendo a hacer miles de colas, porque durante estos últimos días y durante esta última semana, sobre todo, las personas han estado formando colas desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Yo he visto colas porque yo vivo cerca a un centro de salud, bueno, a un puesto de salud, y la cola era inmensa, la cola era de como 3 cuadras, la cola no bajaba. Las personas están desesperadas porque creen que es muy similar se crea un pánico, entonces hay un pánico colectivo, las personas comienzan a tener miedo y corren a vacunarse. La forma de prevenir el contagio es la misma que en coronavirus, es decir, con la mascarilla. Si la persona está contagiada o está infectada, se le aísla igual que en coronavirus. Si, por ejemplo, hemos dicho que se transmite
por las gotas, porque la persona tose, porque la persona estornuda, quiere decir que las superficies también pueden llevar el germen, igual que en coronavirus. Es decir, que me debo lavar las manos con frecuencia, que no me debo estar tocando la boca, la nariz, que no me debo estar frotando los ojos, que debo usar una buena mascarilla y con eso voy a estar protegido no solamente contra COVID, sino también contra difteria. Entonces es muy importante no caer en el pánico. Aquellos que no tienen la vacuna, ¿se deben vacunar? Sí, pero vacunémonos en orden, porque no es, ahorita todos estamos con mascarilla, entonces la posibilidad de contagio no es alta, al contrario, es bastante baja, es como la de COVID, la posibilidad de contagio cuando todos están con mascarilla es muy baja, entonces es lo mismo acá. Tratemos de ser ordenados, porque en esos tumultos seguramente Dios quiera que yo me equivoque, pero así como yo vi las colas, como vi en la televisión que se hicieron los tumultos por las vacunas, mm, calculo que en unas 2 o 3 semanas vamos a tener los casos de COVID disparados, porque son como aglomeraciones y las personas se están contagiando, porque muchas de ellas no guardan ni la distancia, que hemos dicho que es más o menos 1,5 metros, no usan una buena mascarilla y por lo tanto, y algunos ni siquiera usan la mascarilla de manera correcta. Algunos la utilizan en el cuello, la utilizan como vincha, entonces las personas hacen cualquier cosa. Entonces tenemos que evitar esas aglomeraciones que nos ponen en riesgo. Vacunas hay y vacunas hay todos los días, durante todo el año. Y no es que las vacunas recién han llegado, las vacunas han estado ahí toda la vida. Y todas las personas deberían haberse estado vacunando cada 10 años. Lo que pasa es que de repente las personas en algún momento dejaron de vacunarse, de repente no estaban bien informados, de repente no hubo una buena difusión, entonces hay muchas personas que no se han vacunado. Pero las vacunas están ahí y siempre están ahí, entonces no son vacunas que vengan de algún lugar diferente, no, hay vacunas. Entonces pueden ir en cualquier día de la semana, vean que no haya colas, que no haya mucho tumulto. Si ese día hay muchas personas, pues regresen otro día. Hablen con los centros de salud cercanos, con los laboratorios y pregúntenles, ¿no? La disponibilidad de la vacuna. Hay algunos puestos de salud donde por un tema de organización y por un tema de demanda de las vacunas, hay algunas vacunas que se colocan ciertos días y otras vacunas que se colocan otros, entonces podría ser también que en algunos tengan un horario para el tema de las vacunaciones de algunos tipos de vacunas, ¿no? Entonces, es importante hacer las cosas en orden y no caer en el pánico, porque eso solamente va a generar que nos contagiemos. Y recuerden que cuando nosotros nos colocamos una vacuna, porque aquellas personas que llegan, hacen su cola, dicen, bueno, pues si me contagio no importa porque ya me puse la vacuna. No, sí importa, porque las vacunas demoran en hacer efecto más o menos unas 2 semanas y es suficiente con ese día para que se contagie y la vacuna no lo proteja. Así se haya vacunado ese día, esa vacuna no lo va a proteger porque la vacuna no es milagrosa y no hace efecto al minuto siguiente. La vacuna hace efecto luego de cuando nosotros ya hemos formado nuestros anticuerpos, así como en COVID buscamos formar anticuerpos y se forman más o menos después de 2 semanas, es lo mismo acá, nos están inyectando en la vacuna las toxinas, porque este es un tipo de vacuna que es de toxina, es un toxoide, entonces eso tiene que generar una respuesta en nuestro sistema inmunológico lo reconoce, comienza la formación de anticuerpos y después de 2 semanas ya se formaron los anticuerpos. Pero durante esas 2 semanas no estoy protegido. Entonces es importante no caer en la desesperación y por acceder a una vacuna que normalmente hasta sobra, por acceder a una vacuna que está todo el tiempo en los puestos de salud, en los centros de salud, en los laboratorios, en las clínicas. Entonces vamos a de repente contagiarnos, no solamente de difteria, tal vez vengamos con COVID. Entonces, esas personas que hacen aglomeraciones se van a contagiar de esas enfermedades y tal vez de alguna más que justo también tenga el mismo mecanismo de contagio. Entonces, es importante tomar esto en cuenta.
¿Hay algunas personas que no deberían vacunarse? Sí, hay algunas personas. Esta vacuna es particularmente muy segura, con efectos secundarios muy bajos, pero sí hay personas que deben evitar vacunarse. Aquellas personas que hayan presentado reacciones alérgicas, porque quien es alérgico a un tipo de medicamento, vacuna, va a ser alérgico la siguiente vez, o si es que se pone una vacuna de un compuesto similar, también, ¿no? Entonces, es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que son alérgicas al pollo, al huevo, a la proteína eh, por ejemplo, a las aves, tienen que tener mucho cuidado con algunos tipos de vacuna que incluyen ese tipo de ingredientes. Entonces, es lo mismo acá. Si antes ha hecho una reacción alérgica a este tipo de vacuna o a una similar, entonces también puede presentar alergia, una reacción alérgica incluso más severa o de repente hasta la muerte si es que no toma la precaución, ¿no? Entonces es importante que esas personas, si tienen dudas, mejor es consultar en vez de que vayan corriendo a vacunarse y se expongan porque de repente pueden hacer una reacción alérgica mucho más severa. Aquellas personas que alguna vez cuando les han vacunado han presentado un dolor muy intenso en el lugar donde les han puesto la vacuna, de difteria o de tétanos, se les ha enrojecido, de repente se les ha hinchado el lugar donde les han puesto la vacuna. Es importante que consulten al médico porque habría que diferenciar si es por un tema de hipersensibilidad, si ha sido por un tema de repente inflamación, algo que podría ser eh, algo pasajero o diferenciarlo de una reacción alérgica. Entonces es importante que el médico les diga, sí, la vacuna de repente pues no va a pasar nada si es que te vacunas o de repente sí, de repente esto sí ha sido una reacción alérgica. Entonces es importante que consulten algunas personas las que han tenido ese tipo de manifestaciones. Aquellas personas que han tenido el síndrome de Guillain-Barré en algún momento, en alguna oportunidad, también deben tener un poco de cuidado y es mejor que consulten al médico antes de que se vacunen, porque va a depender mucho de si tienen alguna secuela, va a depender mucho de si de cuánto tiempo ha pasado desde el Guillain-Barré, cómo está el estado de salud de la persona actualmente, entonces es importante. El Guillain-Barré es una enfermedad que nosotros decimos que no tiene una causa exacta, pero sí ha estado relacionada con algunas vacunas y está relacionada también con las toxinas que vienen en los pollos. Entonces, es como una reacción autoinmune a ciertas toxinas. Entonces, así como se puede reaccionar de manera desfavorable a ciertas toxinas, también podría desarrollarse una reacción alérgica importante o severa por las toxinas de esta vacuna. Recordemos que cuando nosotros hablamos de vacunas toxoides, son las toxinas del germen, son las toxinas de la difteria. Entonces, la intensidad y la forma en la que van a desencadenarse las alergias no es muy precisa. Entonces, no podemos adivinar exactamente que a todos los organismos les va a funcionar la vacuna exactamente igual, las reacciones alérgicas son exactamente iguales, no. Porque si esta persona es una persona que ha desarrollado diferentes alergias, puede ser que en algún momento también pueda presentar alergia a esta vacuna. Entonces es importante eh, consultar siempre con el médico cuando hay reacciones alérgicas seguidas o cuando, por ejemplo, han tenido este tipo de eventos antes y también cuando no se sienten bien de salud, porque algunas personas no se sienten bien, están resfriadas, están con un cuadro alérgico y de repente quieren vacunarse. Una de las condiciones para nosotros decir que sí, la persona se puede vacunar con cualquier vacuna, es que la persona esté saludable. Cuando las personas tienen algún tipo de reacción alérgica o están pasando por un resfrío, sabemos que van a desencadenar una reacción alérgica posterior, porque luego de todo resfrío viene una reacción alérgica
que es la de la eliminación de toxinas. Entonces, eso es lo normal. Por eso a veces decimos, cuando está resfriado, mejor espere que le pase bien el resfrío y luego se vacuna. Porque en ese momento todo nuestro organismo está desencadenando la respuesta inflamatoria por esa alergia o por esa eliminación del virus que tengamos, ¿no? Entonces, si las personas no se sienten bien, se sienten un poco mal, pues deben consultar para ver si es que puede tratarse de esto o si es que no hay ningún problema y podrían vacunarse. ¿Cuáles son los efectos adversos, las reacciones adversas más frecuentes? Dolor, que es en la zona donde le han puesto la vacuna, el enrojecimiento, la hinchazón, que es lo más frecuente. En algunos casos puede haber fiebre, no suele ser muy alta. Algunas personas van a tener dolor de cabeza y otras personas van a tener cansancio. Esas son las reacciones adversas descritas a lo largo del tiempo. Pero en la práctica, las reacciones adversas son muy variables. Por ejemplo, si yo estoy de repente con un cuadro de estrés, estoy muy preocupada, estoy todo el tiempo pensando en algo, quiere decir que tengo una inflamación y por lo tanto mis células están más susceptibles a hacer reacciones alérgicas. Y cuando ingrese una vacuna, porque de todas maneras es una toxina, si bien es cierto, no hacemos la enfermedad, pero sí el cuerpo va a tratar de reaccionar como si tuviéramos la enfermedad y por lo tanto se desencadena toda la respuesta inflamatoria. Y si nosotros ya estábamos inflamados, esta inflamación se va a exacerbar mucho más. Y por lo tanto podríamos tener un cuadro no solamente de un pequeño cansancio, dolor de cabeza, sino también un cuadro de, por ejemplo, esa sensación de malestar general, dolor de todo el cuerpo, me duelen las articulaciones, me duele como si hubiera hecho ejercicio, de repente me siento hinchado, la ropa me está quedando apretada, porque realmente las personas se hinchan. No es solamente que se me hincha el brazo, también se me puede hinchar todo el cuerpo. La persona puede retener líquidos, puede sentirse muy mal. Entonces va a depender. Por eso es importante que las personas se vacunen cuando se sientan bien. Cuando una persona no se siente bien o está muy estresada, a veces es mejor relajarse, tener un poco de paciencia, verificar, consultar con el médico qué podría pasar. Y pues si no hay temas de alergia, pero igual están estresados, ya saben que esto podría pasar y tampoco deben asustarse. Lo ideal es que se alimenten esos días, por ejemplo, esas personas que están súper estresadas, que se preocupan de todo, que son ansiosas, que tienen migraña, que siempre están inflamadas, que se hinchan fácilmente, se ponen la vacuna y lo más probable es que se vayan a hinchar mucho más. Estamos hablando de que se hinchan de verdad, se hinchan bastante. No se les va, no es una hinchazón como cuando nosotros hacemos una reacción alérgica que se nos hinchan los labios, los ojos, no. Es todo el brazo se me hinchó, la pierna se me hinchó, todo el cuerpo se me hinchó. Entonces, es importante que tratemos de ayudar al organismo a eliminar las toxinas, a depurar más fácilmente. Y una de las formas que podemos hacer es evitar todos los alimentos refinados durante esos días, por lo menos, que debería ser siempre, pero por lo menos esos días eliminar los alimentos refinados, eliminar todo lo que son colorantes, preservantes, gaseosas, jugos, envasados, todo eso, comenzar a tomar más líquido, porque el líquido va a hacer que eliminemos el agua que está retenida, descansar, porque no nos queda otra. Si estamos inflamados, solamente debemos descansar y tratar de comer un poco más ligero, sin condimentos, algo, verduras, frutas, algo muy, muy sencillo, papa, fideos integrales, arroz integral, cosas muy, muy sencillas que no generen mayor inflamación. Entonces, todo eso va a ayudar a que las reacciones adversas se minimicen o inclusive no se presenten. Entonces, si ustedes llevan una alimentación que es antiinflamatoria o que pueda ser un poco más natural o más orgánica, van a tener menos predisposición a tener las reacciones adversas. Y si ustedes disminuyen su estrés, porque de repente aprenden a relajarse, meditan, ¿no? Hacen otro tipo de actividades que los ayudan a relajar y a disminuir el estrés, pues también van a ayudar a disminuir las reacciones adversas. Entonces, todo eso es importante. Muy bien, no sé si por ahí de repente, Rodrigo, hay alguna pregunta. Bien, pues, doctora, muchas gracias por la exposición.
Ha hecho varios ejemplos, creo que ha sido bastante didáctica. Definitivamente hay algunas preguntas por aquí. Vamos a verlas. A ver, hay algunas preguntas que son un poco repetitivas, así que voy a tratar de un poco juntarlas, ¿sí? Ya. Bien, a ver, nos pregunta la señora Rosa Zipán. ¿Quiénes deben vacunarse de manera obligatoria? ¿O quiénes probablemente sería el grupo de riesgo, ¿no? Que debería efectivamente vacunarse. Todos, todos están en riesgo. Lo que pasa es que todas las personas que no han recibido su refuerzo, cada 10 años, es decir, por ejemplo, a alguien que se vacunó y la última vez que se vacunó fue a los 10 años y de ahí no volvió a recibir la vacuna, esa persona ya no está protegida. Entonces tiene que recibir su vacuna. No hay un grupo de riesgo específico porque estamos hablando de una bacteria. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de COVID, sabemos que es un virus y en el caso del virus, sí, pues definitivamente lo que más importa es el sistema inmunológico y sabemos que las personas que tienen sistema inmunológico débil son el grupo de riesgo. Acá, aparte de ser los que tienen un riesgo mayor a complicarse, igual todo el resto de la población está en riesgo. Entonces hay que vacunar. Ok, ok. Aquí Marita Martínez nos hace una consulta más técnica. Dice, buenas tardes, ¿desde qué año aproximado está dentro del esquema de vacunación? ¿1980 o antes? ¿Tenemos ese dato, Mm, doctora? Está mucho antes, mucho antes. Mucho Es antes. más, cuando se incluyen, no sé exactamente el año, pero cuando se van incluyendo nuevas vacunas dentro de los esquemas de vacunación, así como se le incluye a los niños dentro de su plan nacional, y son obligatorias y pasan todos por estas vacunas, cuando es una vacuna nueva, lo que se hace es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si llega la vacuna de COVID, no solamente la van a incluir de repente para los niños, sino que va a estar para todas las personas y se va a vacunar inclusive a los adultos. Es lo mismo, ¿no? La primera vez que vino la vacuna de la difteria, se comenzó a vacunar a todos y después se incluye en el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, eso es lo que se hace normalmente. A partir de 1980, el único cambio que hubo fue el del sarampión, nada más, pero ya teníamos mucho antes la vacuna de la difteria. Y hay personas que inclusive cuentan que han recibido la vacuna cuando eran más grandes, porque han hecho diferentes campañas a lo largo del tiempo y han podido recibir las vacunas. Estoy hablando de personas mayores, ¿no? Mayores de 50, de 60 años, que se acuerdan que han recibido la vacuna porque, pues, en algún momento dijeron hay vacunación y todos se reunían en la plaza, les ponían la vacuna, entonces comenzaban a estar a la par que los que están en el plan de vacunación. Ok, perfecto. Bien. Acá Jenny Vallejo nos hace otra consulta. Dice, las personas de la tercera edad que sufren de presión arterial, ¿se pueden vacunar contra la difteria? Sí, en teoría es una vacuna muy eh, bastante inocua, por decirlo así, no es completamente inocua, tiene efectos adversos, pero no tiene unas reacciones importantes, entonces, o bueno, no severas, ¿no? Entonces, todas las personas pueden vacunarse, solamente esos grupos de personas que han tenido de repente Guillain-Barré, que tienen alguna enfermedad muy particular, muy delicada, que de repente pues son personas que tienen pues no sé, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, esas personas sí deberían consultar antes, ¿no? Pero el resto de personas no tienen ningún problema. Ok, ok. Solo para responder, yo voy a responder esta pregunta que nos Ajá. la hace Carlos Andrade. Me pregunta acerca de una programación de vacunas para los trabajadores. Carlos, en este webinar hemos invitado realmente a varios de nuestros asegurados. Probablemente no todos son de la misma empresa y probablemente no todos tengan el mismo seguro. Por lo tanto, no tengo información específica de cuándo sería la programación de vacunas o si tu seguro lo cubre. Vamos a dedicarnos netamente a ver la parte médica en esta ocasión. Y en general para todos, si tuviesen alguna consulta acerca de la cobertura o acerca de alguna programación específica que estén haciendo en su empresa, por favor, deben comunicarse de manera directa con su
con su contacto directo, ya sea en recursos humanos o con el ejecutivo que esté a cargo de la cuenta en Protectora, ¿sí? Bien, Andrea Cáceres nos pregunta, ¿hay límite de edad en el caso de los adultos mayores para esta vacuna? Entiendo que esto ya lo respondimos, me dice de que no. Ujú. Eh, Así es. Bien. Nos hacen aquí una consulta media extensa. A ver, una consulta dice, mi cartilla de vacunación sí dice que me han puesto el año pasado 2 vacunas de tétano. La cartilla dice tétano y difteria en septiembre y noviembre del año pasado. Este año me tocaba en febrero, pero no se la pudo poner, ¿no? Eh, Esto lo puede, o sea, la otra lo puede trasladar, lo que le tocaba en febrero lo puede hacerlo en cualquier momento, ¿entendería, doctora? Sí, tendría que ir al centro de salud. Por lo general, cuando pasan, en algunas vacunas, cuando pasan, por ejemplo, 6 meses, todavía se puede colocar. Cuando pasa más tiempo, a veces hay que volver a empezar para tener las dosis completas. Pero sería cuestión de que pregunte en el centro de salud o en el lugar donde le pusieron la vacuna, porque va a depender también de la marca, del tipo de vacuna. Entonces, de eso también va a depender. Ok. Mm. A ver, aquí tenemos otra, es María de la Torre, y dice, mi hijo se vacunó contra el tétano por error 2 veces, ya que tuvo un accidente y lo vacunaron en una posta. Ya. A ver, dame un segundito. Y en el mes de marzo, esto sucedió en el mes de marzo. Pregunta si bueno, obviamente entendemos que es la misma vacuna, ya entiendo que no necesitaría aplicarse alguna otra, ¿no? Porque ya tiene justamente esta inmunidad que dura 10 años, ¿no, doctora? Sí, si la que le pusieron la primera vez era el refuerzo, no tendría necesidad. Si completó las dosis de refuerzo, ¿no? Ya. Acá hay una pregunta que es un tema de alergia, esto sí es particular, dice eh, Ana Paredes, mi señora madre tiene 87 años, ¿no? No recuerda si la han vacunado, es hipertensa, tiene arritmia, pero y aparte de eso es alérgica a los AINES. Ya. ¿Es recomendable? Sí, por lo general con los AINES no hay problema. El problema es cuando han tenido alergias, por ejemplo, a otras vacunas, cuando de repente, pues, sobre todo cuando han tenido algún tipo de reacción alérgica a alguna vacuna o algún componente similar al de la vacuna. En este caso, las vacunas que son similares son la de difteria, tétanos, pertussis. Entonces, tendría que haber tenido algún tipo de reacción alérgica a una de esas. Pero por el tema de las arritmias, pues sí sería mejor que lo consulte con el médico. Normalmente no debería pasar nada, pero si quiere ser más tranquila por la edad y por los antecedentes, mejor sería que lo consulte con su cardiólogo. Bien, ok. A ver, acá nos preguntan, dicen que en un laboratorio le comentaron que para adultos hay una super vacuna, que no es necesario tener 3 dosis. Ah, podría ser. Hay Puede diferentes, ser una eso, sola. claro, lo que pasa es que, por eso les decía, consulten en los centros de salud, en los lugares donde les han puesto o donde les van a poner, porque cada uno trae un tipo de vacuna, inclusive a nivel nacional el Estado, cuando compra una vacuna, de repente la siguiente vez que compre una vacuna es otra marca y tiene otras especificaciones. Entonces todo va a depender y justo si es el corte y cambiaron de lote, pues de repente es diferente el mecanismo de funcionamiento de las vacunas. Entonces, sí, hay que preguntar bien cuáles son, ¿no? Que les expliquen bien por qué es que es diferente que las otras vacunas, pero podría ser, ¿por qué no? Entonces podría darse el caso, depende mucho de qué vacuna sea. Ya. Doctora, la vacunación a través del MINSA, ¿tiene algún filtro? ¿Puede ir cualquier peruano a vacunarse en el MINSA? Sí, cualquier persona puede ir, no hay ningún impedimento. Ya, perfecto. Ok. Ujú.
Estoy tratando de juntar algunas preguntas, sí, porque hay algunas que son repetitivas y han escrito bastante, así que permítanme, por favor, leer. Sí, no hay problema. ¿Hay riesgo que una persona adulta pueda recibir dosis doble? Es decir, en mi caso tengo una hija de 8 años, quiere decir que ella está cubierta hasta 10 años. Ah, ya, ok. Entiendo que Sí. acá preguntas qué pasa si la vacuno 2 veces, ¿no? Si es que puede haber un efecto secundario, es riesgoso. Mm, no de que sea riesgoso o no, porque la vacuna está ahí, lo que va a hacer es desperdiciar la vacuna, ¿no? Entonces, si está cubierta, está cubierta. No habría necesidad de vacunarla de nuevo. Lo único que sí recordemos que sean vacunas, sean fármacos, todo aquello que ingrese y que sea químico y que ingresa a nuestro organismo puede generar efectos adversos. Entonces, todo genera inflamación, todo tiene que pasar por el hígado, tiene que pasar por el riñón, y va a depender de cada organismo la severidad o la intensidad con la que estos efectos adversos se presenten, ¿no? Es como le decía, normalmente con la vacuna de la difteria no deberían haber efectos adversos importantes, pero estamos en una época en donde las personas están muy estresadas, muy ansiosas, muy inflamadas, y por lo tanto la probabilidad de que tengan una reacción adversa un poco más intensa, más molesta, que se hinchen completamente, es mayor. Entonces, si está vacunada y está protegida, pues yo no vería la necesidad de volverla a vacunar. Que consulte bien si de repente sí completó todas sus dosis, ¿no? Entonces, eso nada más. Perfecto. Nos hacen una consulta. ¿Podría comentarnos el esquema de vacunación en niños? Mencionó 5 vacunas, pero ¿a qué edades y cuál es el nombre de la vacuna? Ay, todo el esquema de vacunación sí no me lo sé, pero normalmente se les pone la triple, se les pone, bueno, que incluye el sarampión, rubiola, se les pone también la de difteria, pertussis y tétanos, que es la de PT, y se les pone por ahí un par más, pero no me acuerdo bien si se repone de manera repetida. Ya. ¿Los refuerzos tienen más de una dosis? Sí, por ejemplo, la que se pone en el estado son de 3 dosis. De 3 dosis. Sí, habían unas que eran de 5, pero se ponen de 3, va a depender. Como les decía, depende mucho del lote que se esté comprando. Ujú. Ya, perfecto. A ver, han escrito por el chat y por preguntas y respuestas, así que vamos a pasar al chat. A ver, un segundo. Me dice, Minsa y de salud, solo vacunan a las personas que están en riesgo, dígase niños menores de 5 años, gestantes mujeres de hasta 49 años. Lo que ellos han hecho es ir priorizando, no por el Riesgo riesgo, circunstancial, sino ¿verdad? que están priorizando por la demanda, porque si dicen todos juntos, entonces todo el mundo va a ir a vacunarse. Entonces están Claro. tratando de hacerlo así por prioridad, no por grupos de riesgo, sino las personas que están saliendo más son las personas adultas jóvenes. Entonces son las que primero se deberían vacunar, en teoría, porque son los que están en más riesgo, porque están saliendo más, pero no es porque sean un grupo de riesgo exactamente para la enfermedad, ¿no? Ok. Bien, entonces esto es momentáneo. Efectivamente están priorizando algunos grupos, pero esto es abierto para todos. Así es, y todo el año, todos los años, siempre está abierto. De difteria, tétanos, siempre se vacuna todo el tiempo. Claro. A ver, acá hay un caso de Rocío del Castillo. La doctora dice que son 3 dosis. Mi esposo se vacunó la semana pasada en el MINSA, le dijeron solo 2 dosis. Bueno, esto puede variar. Uy, a ver, me parece que... A ver, ¿se escucha? Me parece que la doctora se desconectó. Luciano, ¿me puedes confirmar, por favor, que seguimos conectados por chat? Sí se escucha. Ok, me parece que la doctora tenía un problema de conexión. Ok, perfecto, sí.
Bien, entonces entiendo que lo que iba a responder justamente a la pregunta de Rocío del Castillo es de que efectivamente va a depender del tipo o la marca de la vacuna que esté utilizando, la cantidad de dosis que se haya implementado. Bien. Bien, veo entonces que aquí ya, bueno, no veo más preguntas. Espero realmente que les haya podido servir esta información. Nuevamente comentarles que, bueno, este webinar lo hemos sacado casi de emergencia, dado que, bueno, hemos estado recibiendo llamadas constantes justamente preguntando sobre temas de prevención, tratamientos, síntomas. Entonces, vimos oportuno e importante poder brindarles esta información. Vuelvo a comentarles, si es que ustedes tuviesen alguna consulta con respecto a coberturas, ya específicamente desde el plan que tengan contratado de salud, ya sea EPS, ya sea autoseguro, o ya sea un plan de asistencia médica, les voy a pedir por favor que se puedan comunicar, ya sea con recursos humanos de su empresa o con el ejecutivo que esté encargado de su empresa o de su póliza en la protectora para poder validar justamente esta cobertura. Bien. Entonces, vamos a ver, Rosa me dice, por favor, compartan este PPT para difundir al personal. Sí, vamos a los asistentes justamente de este webinar, vamos a estarles compartiendo la grabación. Vamos a tener en Facebook la grabación, porque estamos saliendo en Facebook Live, y también vamos a estarle pasando por los correos el link con la grabación. Bien, ok, entonces, bueno, desearles buenas tardes. Y sigamos cuidándonos. Recordemos que así como el COVID, la difteria también puede ser, nos podemos cuidar a través de las mascarillas, manteniendo una distancia sana, así que sigamos con esos cuidados. Doctora. Sí, se me desconectó, disculpen. No Qué se horror. preocupe, no se preocupe. De hecho, ya estaba comentando aquí que, bueno, ya no tenemos más preguntas pendientes y ya Ya. estamos ya casi con la hora. Es más, nos hemos pasado un poquito. Sí, no hay Así que, problema. doctora, agradecerle por su explicación, por los ejemplos, como siempre, y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Sí, creo que había una pregunta de la cantidad de las vacunas. Me parece que hay una que es de una sola dosis, dependiendo si lo que les falta es el refuerzo. Y es cierto, yo me confundí, no son 3, son 2 dosis las que se están poniendo ahora, porque antes sí se ponían 3, pero ahora la que están poniendo es la de 2 dosis nada más para su refuerzo. Okay. Ok, correcto. Perfecto, ahí tenemos entonces la respuesta final. Ok, bien. Listo, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a todos los que han participado de este webinar. Sus preguntas siempre nos motivan a poder ser más claros siempre en las exposiciones. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. todos.